Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, algunos me conocen, soy la doctora Delez, como me presentaron. En esta charla vamos a abordar, obviamente, a las arritmias más frecuentes de presentación en guardia general, porque es imposible hablar de todas, así que vamos a hacer hincapié principalmente en las que son más comunes. Para empezar a hablar, la vamos a, obviamente, agrupar en lo que es todo lo que es taquiarritmias y bradiarritmias, según criterios de frecuencia cardíaca, y dentro de lo que es taquiarritmia, más que nada vamos a ahondar en lo que es fibrilación auricular, de alta respuesta ventricular, las taquicardias supraventriculares y la taquicardia ventricular, y alguna mención especial sobre taquicardia sinusal. Dentro de lo que es bradiarritmias, principalmente sobre los bloqueos, y alguna mención especial sobre lo que es fibrilación auricular de baja respuesta ventricular y la bradicardia sinusal. Más que nada vamos a hacer hincapié en lo que no debemos dejar pasar en la guardia, porque si no, por arritmias podemos hablar todo el fin de semana. ¿Y por qué son importantes diagnosticar tempranamente y tratarlas? Más que nada porque hay algunas de ellas que llevan a la inestabilidad hemodinámica, a las embolias y hasta incluso a la muerte súbita. Mención especial en taquicardia sinusal, más que nada porque es muy frecuente de encontrar en pacientes que consultan por guardia, se hace electro y tienen taquicardias sinusales. ¿A qué vamos a referirnos a una taquicardia sinusal? Principalmente para que no se pase por alto el hecho de cuando es una sintomatología de alguna afección mucho más grave basal. Por ejemplo, en casos de infecciones, obviamente con fiebre, anemia, en casos de hipertiroidismo, de enfermedades pulmonares muy comunes en estas épocas, incluso en ataques de pánico. ¿Y por qué es importante, obviamente, asociarla a esto? Porque el tratamiento va a ser de la causa subyacente. Más allá de que el paciente tenga síntomas de palpitaciones, síntomas de disnea, cuando tiene una causa que la desencadena, el tratamiento va a ser de la causa. Después tenemos casos, descartadas todas las causas de taquicardia sinusal idiopática, que obviamente son mucho más infrecuentes, bueno, en esos casos beta bloqueante, bloqueantes cálcicos. Y en este caso particular sí vamos a detenernos un poquito más con respecto a la fibrilación auricular. Principalmente a la fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, que es una de las causas más frecuentes de arritmias en las guardias de admisión. Con respecto a la fibrilación auricular, los síntomas van a ser similares en todas las taquiarritmias. El paciente va a consultar por palpitaciones, por disnea, por dolor de pecho, por lipotimias, muy raramente por síncope en estos casos de las supraventriculares. Y va a haber algunos detalles donde más que nada voy a hacer hincapié, que en primer lugar es más que nada identificar si esa fibrilación auricular de alta respuesta es la causa de los síntomas por los cuales consulta al paciente o si es secundaria a alguna otra patología de base. Vuelvo a lo mismo, muy común en esta época todo lo que es infecciones respiratorias, sean neumonías, hipocaudizales, donde se observa en guardia que a veces el paciente consulta palpitaciones, disnea, se hace un electrocardiograma, tiene una fibrilación de alta respuesta y a veces ahí termina la evaluación. Y no, porque si el paciente llega a tener, obviamente, alguna patología que la está desencadenando, por más que apliquemos los algoritmos de la fibrilación auricular, no vamos a tener éxitos. Y en ese caso es importantísimo no perder de vista la causa que lo está desencadenando. Acá vamos a ampliar el algoritmo de manejo de la fibrilación auricular. Obviamente, como toda patología que inicia por guardia, mientras se va haciendo el análisis de anamnesis, examen físico, laboratorio, las primeras evaluaciones, acá va a ir aplicado a todas las arritmias que, obviamente, si tienen estabilidad hemodinámica, no vamos a esperar ni laboratorio, ni radiografía, ni nada. En ese caso, lo indicado es la cardioversión eléctrica. En el caso de que no haya inestabilidad hemodinámica, el próximo paso a considerar en la fibrilación auricular es el inicio de los síntomas y el tiempo de evolución. El punto de corte acá que vamos a tener en cuenta es 48 horas. ¿Por qué? Porque en menos de 48 horas aún no hay tanto riesgo de embolia por no haberse formado coágulos, entonces vamos a considerar la cardioversión, en este caso la cardioversión farmacológica.
porque no da tiempo. En el momento de decidir una intervención farmacológica, para elegir el fármaco más acorde, vamos a tener en cuenta si el paciente tiene alguna cardiopatía de base, algún daño estructural. ¿Por qué? Porque también cambian las medicaciones en esos casos. Si nosotros sabemos que el paciente no tiene daño estructural, vamos a tener medicaciones como por ejemplo la flecainida, la propafenona, que son muy seguras y hasta de uso en vía oral, en manejo ahí por guardia. Pero si el paciente, que nos pasa muchas veces, que el paciente a veces ya es viejo conocido o tiene una historia clínica ya detallada de un ecocardiograma previo y tiene hipertrofia ventricular, ni hablar de miocardiopatías, cardiopatía isquémica, ahí ya se nos achica las opciones y por lo general la primera indicación es la amiodarona. Siempre va a estar disponible la cardioversión eléctrica, pero bueno, en este caso obviamente sin inestabilidad vamos a empezar con cardioversión farmacológica. Mientras se va haciendo, obviamente, la carga adecuada de la medicación, se va viendo y se va descartando otras causas. Bueno, obviamente el paciente ya en este caso va a estar ingresado en unidad coronaria o en alguna terapia. Y bueno, también a otro punto a evaluar es la consideración de lo que es anticoagulación. En el caso de la anticoagulación, aún seguimos manejando la misma herramienta, el SASVAC2 sigue siendo de referencia, no voy a ahondar en esto, está al acceso de cuando quieran. Y sí, por ejemplo, en las drogas que les refería recién, con respecto a las 3 drogas principales que tenemos en acceso en la guardia, la flecainida, la propafenona y la amiodarona, todas conllevan una dosis de carga y luego una dosis de mantenimiento. Y siempre estamos hablando, por lo general, ya de un paciente que está internado con un monitoreo cardiológico continuo. Bien, pasando a otra de las consultas bastante frecuentes por guardia, otro escenario totalmente diferente, también son taquicardias supraventriculares, en este caso la taquicardia paroxística supraventricular, pero porque no vamos a ahondar en los diferentes tipos de taquicardias supraventriculares, más que nada referirme a que lo más común es que se presente el paciente joven, sin antecedentes, sin alteraciones de base. Y acá muchas veces el paciente a veces es primera vez, y otras veces el paciente ya conoce el diagnóstico, ya sabe cuando por ahí tiene algún episodio de taquicardia paroxística supraventricular autolimitado. A veces pueden ser persistentes, que son los que llegan a la guardia, y ahí es donde tenemos que intervenir. Es muy raro que comprometa la vida del paciente, y bueno, esto que le decía, que generalmente se da en ausencia de enfermedad cardíaca de base. Una mención especial dentro de las supraventriculares, por ahí, es la taquicardia auricular, que puede estar más asociada, en ese caso sí, a patologías respiratorias. En el caso de este tipo de arritmias, bueno, los síntomas son similares a todas las taquiarritmias, y en el caso de este tipo, por ahí lo que más es importante recabar es el patrón de la arritmia. Si es el primer episodio, si ya tienen episodios previos, la duración aproximada de la arritmia, la frecuencia con la que se da, y si hay algún desencadenante. Hay gente que ya conoce que lo desencadena, no sé, la cafeína, bueno, todo lo que sea adrenalínico o estimulante pueden ser desencadenantes, drogas, hipertiroidismo, hasta el estrés. Pacientes bajo estrés terminan a veces en guardia con este tipo de taquicardia. Una vez diagnosticada en guardia, esta arritmia es una de las más lindas de tratar porque se puede resolver tranquilamente por guardia, sin requerimiento de internación. En primer lugar, lo que vamos a hacer previa ocultación de las arterias carótidas, para descartar que no haya soplos, el masaje del seno carotidio y las maniobras de Valsalva, como hacer toser el paciente o hacer fuerza como siriaio de cuerpo. Muchas veces, no sé si bueno, muchas veces, pero en algunas veces, con esas maniobras abortamos la arritmia. Y si no se llega a abortar la arritmia, nos ayuda a identificar la causa de la arritmia, o sea, el tipo de arritmia que hay de base. Al enlentecer y al hacer una pausa, podemos ver si debajo tenemos una taquicardia por entrada, un flúter, bueno, y nos ayuda a mejorar el diagnóstico. Entonces eso, no olvidarlo.
porque a veces es como que vamos derecho a la adenosina. Próximo paso, la adenosina. Es el gol estándar en este tipo de arritmias. A considerar en la adenosina para tener éxitos es recordar que tiene una vida media muy corta. Entonces, el bolo tiene que ser un bolo rápido, porque si no, por más que le pasemos 5 de adenosina, no va a abortar la arritmia. Se puede hacer un bolo rápido de 12 miligramos y si no revierte la arritmia, se puede repetir de 12 miligramos. Está contraindicada en el asma severo y algo importante es alertarle al paciente sobre las sensaciones que va a tener al aplicar esta medicación, que a veces es una sensación de calor y es una sensación cuando hace esa pausa larga, que a veces, más cuando las primeras veces que la realizamos, transpiramos también nosotros, pero cuando hace esa pausa hasta que revierte, está bueno que el paciente ya lo sepa, ayuda a controlar la situación. Si no tenemos éxito con la adenosina, bueno, por ahí las otras líneas de tratamiento van a ser los bloqueantes cálcicos endovenosos o los betabloqueantes. Bueno, esa es la pausa de la que hablaba, que creo que todos los cardiólogos obviamente ya las conocemos. Bueno, en esta, así como el título de la charla bailamos para no perder el ritmo, bueno, esta por ahí es una de las que más bailamos. Cuando un paciente se presenta, los síntomas van a ser similares también, pero por ahí en esta va a agregar quizás un poco más de lo que es mareos o sensaciones un poco más acentuadas. Cuando tenemos el diagnóstico de taquicardia ventricular en el paciente por guardia, la taquicardia ventricular a grosso modo se va a dividir en sostenida o no sostenida, acorde a si es mayor a 30 segundos o si tiene descompensación hemodinámica. La que nos vamos a referir acá por guardia, obviamente, es la taquicardia ventricular sostenida. Y estamos hablando de taquicardia ventricular monomorfa, por lo general. No olvidar que puede haber una causa desencadenante. Es muy común también en pacientes por ahí que tienen afecciones cardíacas previas, en cicatrices de infarto, en cicatrices de cirugías cardíacas, que son el foco que la produce, en pacientes con alteraciones electrolíticas y en pacientes con consumo disóxico, como por ejemplo también el paciente con consumo de cocaína. Después también hay factores congénitos, canalopatías, y una entidad que es la taquicardia ventricular idiopática, habiendo descartado todo el resto. No sé si se alcanza a ver bien ahí. El manejo o el algoritmo de manejo de la taquicardia ventricular, el inicio es muy similar a todas, mientras se va haciendo la evaluación inicial. Obviamente, si el paciente está con descompensación hemodinámica, ni lo dudamos, hacemos cardiovisión eléctrica. Algo de no olvidar en la cardiovisión eléctrica para todas las arritmias es que sea sincronizada, incluida la taquicardia ventricular. Algo quizás muy pavo, pero no pasar por alto, porque si cardiovertimos no sincronizado, es muy probable o hay mucho riesgo de transformarla en una fibrilación ventricular. Bueno, se hace la cardiovisión eléctrica en ese caso y se evalúa luego si hay recurrencia o no. Es un paciente que se va a admitir, que se va a ingresar, obviamente. Si el paciente no está en descompensación hemodinámica, que nos da tiempo a comenzar con drogas, la droga de elección es la lidocaína en bolo. Si hay reversión al ritmo sinusal o al ritmo de base, porque no siempre sale con ritmo sinusal, quizás el paciente de base venía con una fibrilación auricular, por ejemplo, por patología cardíaca, pero bueno, con la reversión a su ritmo de base, el paciente obviamente queda ingresado en unidades coronarias buscando y descartando causas y haciendo una evaluación mayor. Y siempre en estos casos se va a considerar, pero eso ya queda a una decisión más diferida, el tema de la ablación. Acá las dosis, para si alguno los quiere registrar, de la lidocaína en bolo. En el caso de que no revierten y se decide, siempre está la opción de la cardioversión eléctrica, en el caso de que no revierta con medicación, se hace cardioversión eléctrica más un mantenimiento de una infusión continua y las dos primeras drogas de elección, en este caso es la lidocaína y la amiodarona, para poder ayudar a mantener el ritmo.
Bien, lo estoy mareando, pasando rápido, pero bueno, es para hablar un abordaje, un pantallazo de las más comunes, si no es para una charla de cada una por separado. Ahora entrando en lo que es bradiarritmias, una de las que mayormente necesita un diagnóstico temprano son los bloqueos, principalmente los bloqueos de alto grado, sea completo o no, porque todo bloqueo de 2 o más ondas P consecutiva sin conducción ventricular de alto grado, pudiendo ser, como les decía, completo o no. Se está viendo cada vez más frecuente en guardias, más que nada por la longevidad de la población, porque en su mayoría las etiologías son de origen degenerativo y hay algún pequeño porcentaje de causas reversibles en pacientes que están medicados previamente con betabloqueantes o a veces en contextos, por ejemplo, de infartos, que también se han visto. Se resuelve la causa y el paciente no requiere de otro tipo de intervención. El abordaje o el algoritmo de manejo en estos casos de bloqueo diagnosticados por guardia, también vamos a hablar de si hay inestabilidad hemodinámica o no. Pero en este caso, en lugar de lo que es la cardioversión, en este caso el paciente, si está inestable hemodinámicamente, va a requerir la colocación de un marcapaso transitorio endocavitario. Si el paciente no está en inestabilidad hemodinámica, lo otro a evaluar es si está con signos de insuficiencia cardíaca o de bajo gasto. ¿Por qué? Porque ahí va a estar requiriendo la infusión de ciertas drogas. Con signos o síntomas de insuficiencia cardíaca o bajo gasto, las drogas que tenemos en primera opción son el isoproterenol y la dopamina. ¿Y de qué va a depender de usar una u otra? Bueno, más que nada también de su presión al momento del ingreso. Si el paciente está con tendencia a la hipertensión, que creo que es uno de los cuadros más comunes que recibimos, la droga de elección sería el isoproterenol. Y si el paciente está con tendencia a la hipotensión, bueno, en este caso se va a beneficiar más de la dopamina. Y ahí evaluamos si hay respuesta o no. ¿A qué se refiere con respuesta? No tiene que ver por ahí con una frecuencia cardíaca exacta, sino con la reversión de los signos y síntomas. Si el paciente empieza a mejorar su fallo renal, porque obviamente este paciente en un laboratorio, para decir que tiene, por ejemplo, uno de los signos más fácil de diagnosticar es si está empezando a tener falla renal. Entonces ese es un parámetro a evaluar para saber si el paciente está respondiendo o no. Bueno, y la insuficiencia cardíaca por ahí es más evidente ya con la evaluación clínica nomás. Y el paciente obviamente ya ingresado, ya internado, se va a evaluar la necesidad de un marcapaso definitivo. Esto es lo que le mencionaba de los dos tipos de drogas y por qué una y por qué la otra en cada caso en particular, para recordar que la dopamina por el efecto alfa-adrenérgico produce vasoconstricción y en ese caso es más beneficiosa si el paciente está con tendencia a la hipotensión y bueno, y el isoproterenol, que creo que es una de las más comunes que utilizamos. Y una mención especial, porque no sé cómo estoy con el tiempo. 2 minutos. Genial. Una mención especial en este caso es la bradicardia sinusal. ¿Por qué la menciono? Porque obviamente no es una urgencia, pero justamente por eso la menciono, como para a veces dejar en claro. La bradicardia sinusal, porque a veces consulta a un paciente por mareos, que es creo que es un síntoma muy común de consulta por guardia, se le hace un electrocardiograma, tiene una bradicardia sinusal a 45 latidos por minuto. Entonces, ahí hay que evaluar si el mareo realmente es causa de esa bradicardia o si es totalmente por algún otro motivo, mucho más frecuente otros motivos, y el paciente ya siempre manejó esa bradicardia sinusal, que es muy común en pacientes jóvenes o en pacientes que están betabloqueados, que a veces simplemente con disminuir dosis o suspender betabloqueantes lo solucionamos. Pero algo a recordar importantísimo es que la bradicardia sinusal, por más que esté a 45 latidos por minuto asintomática, no se trata, no requiere tratamiento. El paciente se va a su casa y bueno, con el abordaje de la otra patología por la que se ha consultado. Y en el caso de que llegara, que tendríamos que elegir algún tipo de tratamiento, va a depender más que nada de esto que hablaba de la gravedad de los síntomas. Porque si un paciente que venía medicado,
se corrige el tratamiento, lo solucionamos. Si es una enfermedad tiroidea de base, si hay enfermedades cardíacas de base, bueno, eso va a ir abocado a si hay una causa que la está desencadenando. Y es muy raro, puede pasar, pero es muy rara llegar a la necesidad de la indicación de un marcapasos en un paciente con bradicardia sinusal. Muchas gracias.